en un mundo de redes sociales donde la gente se expresa con absoluta libertad, en algunos casos haciendo abuso y entonces viene la fake news y todo. O sea, hay una charlatanería cuasi legal en las redes sociales que, bueno, que lo permite todo. Sí. Eso versus un late night hoy día absolutamente controlado por la censura de un canal de televisión, es algo insípido. Sí. O sea, escuchar el monólogo, cuando los chistes ácidos, cuando los comentarios como son, están en las redes, dichos por personas, por civiles, ¿sabes?, de a pie, son más inteligentes y son más ácidos y más agudos que el monólogo del tipo que tú veías en televisión, algo está muy mal. Te equivocaste de podcast, esto es 99%. O sea, tienes que ir para 99% con tu teoría. ¿No has visto, sabes? Está aquí paranoico. Hice mi aclaratoria. Yo con los marcianos y marico, todo es una... I'm just asking questions. Un segundo, perdón. Y por ahí... I'm just asking questions. No, yo lo que digo es que, verga, a menos de que no haya salido un disparo y haya sido todo como... Era demasiado oportuno, como todo conveniente. Sí, pero no, yo sí creo que un loquito trató de matarlo, pues. O sea, siento que eso también... Eso también es demasiado grande, marico. O sea, ¿qué es eso? Sí. O sea, es una falla como la de Kennedy. Sí. Y estamos... ¿Hace cuánto fue Kennedy? Y después lo de Kennedy, yo me imagino que queda presente en los protocolos, coño, para que no pase otra vez lo de Kennedy. Sí, pero al final son humanos, porque, marico, esas vainas casi no pasan. Se le encaramó el tipo en un techo ahí todo el día. Sí. Ay, la Leli, yo sé que ustedes empiezan a los coñazos, así que estoy listo. Sí, bueno, ese fue el intro. Ya empezó. Con paranoico Adrián queda. No, mentira. No, a mí no me vuelven a agarrar sorpresita que veas, esto que ya estamos bueno. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo bello. Todo muy bien, excelente. Bienvenido, Luis, a un episodio especial de Chiste Interno. Una edición especial. Especial. Sí, claro. Tú sabes que es una cuestión que hablamos todo el tiempo. Realmente somos monotemáticos que nos encantan los late shows, crecimos con ellos. Y recientemente, con la noticia de la cancelación del late show de Colbert, obviamente se abre la pregunta de, bueno, se acabó, ¿sabes? Como que ¿cuándo mueren los otros? Y se acabó el formato, la televisión está muriendo. Entonces, bueno, la conversa de hoy es un poquito abordar el tema porque es mucho más complicado que solo la muerte de los late shows. Pues te voy a decir una cosa, yo no estaba preparado para esto, yo pensé que íbamos a hablar de las cripto. Bueno, así que, con permiso, ¿tú me llamas un Uber? Bueno, aquí quedamos, vamos a créditos. De pana que el look de comediante también es el de Crypto Bro, sí. todo de negro. Sí. Pudiese perfectamente. O sea que yo tengo a ChatGPT, lo tengo, pero de esclavo, ¿no? Sí. Y te decía, usted que nos está escuchando no le funciona ChatGPT, creo que sea que es absolutamente mi culpa. Sí. Y cada vez que le pido una imagen de Elon Musk, el tipo es así, franela negra, pantalones negro. Sí, o sea, no hay forma de que ChatGPT me lo muestre con una camiseta azul. No. Sí, bueno. Es así. Está curado. Es el tech bro look. Mira, volviendo a la comedia. Para echar el cuento aquí, los que no lo saben, o los que escucharon un pelín pero no lo tienen muy claro, este episodio va a salir una semanita, algo así. Sé que no va a ser muy específico con la fecha, pero recientemente la cadena CBS, que es una de las cadenas más importantes de televisión abierta aquí en los Estados Unidos, anunció, yo diría sorpresivamente, la cancelación del Late Show de Stephen Colbert, que es una franquicia que tiene más años que Colbert. Obviamente Colbert fue el que la heredó de David Letterman y eso obviamente vamos a hablar, pero es una franquicia que ha sido muy importante para la cadena CBS desde los años 90. Creo que es el año 93 sí. que lanzaron el Late Show para competirle a NBC y a Leno con todo ese drama que creo que hablamos aquí en algún episodio, lo hemos hablado aquí varias veces. Y seguramente con Sicilia, pues en profundidad. No sé si tocamos tanto ese tema, no pero sin duda sí, lo hemos hablado, pero no sé si aquí lo grabamos. Pero bueno, entonces se armó todo un drama en este bello país y está este debate como de, bueno, si esto fue realmente la señal de que este formato ya
llegó a su fin y la gente consume contenidos de otra manera y creo que es totalmente válido, pero también hay unos temas políticos y raros que están pasando en este país que a veces me generan unos síntomas. Una inquietud. Una pequeña inquietud como una del cosita. pasado, que también creo que vale la pena abordar. Entonces vamos ahorita, para empezar, para arrancar suave, concentrarnos en el formato del Late Show. ¿Tiene sentido que ese formato continúe en la televisión? ¿Tiene que migrar a otra cosa? ¿Es el fin del Late Show? Luis, ¿se acabó este peo? Mira, le estás haciendo la pregunta a la persona incorrecta. Si fuera por mí, tengo opiniones. Yo seguiría viendo late shows por el resto de mi vida y sigo. Es que para mí es un formato apasionante de hacer televisión. Yo creo que es como que la meca de la irreverencia que probablemente hoy día estemos disfrutando a diestra y siniestra en las redes sociales. Y probablemente por ser las redes sociales quienes vienen a publicar y hacerse de estos contenidos creativos que uno buscaba antes exclusivamente prácticamente en la televisión abierta, en los late nights. Tú te pones a ver, compara al Conan O'Brien de su programa del late show que hacía con el Conan O'Brien de su podcast. O sea, y digo, compáralo en los niveles de entretenimiento que recibes. ¿Sabes? En la capacidad que tiene Conan de atrapar tu atención y sostenerla en un formato o en el otro. Claro. Los costos de un formato y los costos del otro. Entonces, mira, yo sigo obteniendo el mismo Conan, pero extraño probablemente los momentos más geniales de Conan en la televisión, que no están presentes en el podcast. Entonces, sí, hay velocidades, hay ansiedades entre los consumidores de contenido que probablemente no justifiquen que alguien se quede viendo televisión a las 11:30 de la noche para escuchar una seguidilla de chistes sobre Trump, ¿sabes? Las noticias, la actualidad, el suceso del día, y además lo puedes ver tranquilamente luego picado en 14.000 formas en distintos pedacitos en TikTok o en Instagram, y eso le tiene que estar generando un golpe económico a las cadenas. Ahora bien, por otra parte, este es un momento muy delicado que está atravesando los Estados Unidos en torno a la libre expresión, no frente a la responsabilidad de la libre expresión ante la ciudadanía, sino a lo delicado del presidente actual de los Estados Unidos frente a la libertad de expresión. Y es lo que hace a esto un tema y un momento inmensamente peligroso. Sí, ahí está, y como te decía antes, pueden estar pasando las dos cosas al mismo tiempo. Un formato que está ya de salida, o por lo menos ahorita entraremos en ese detalle, es más cómo adaptarse el hábito de consumo que ha cambiado, porque al final de eso se trata, ¿no? Y obviamente el lado político que sin duda pareciera que lo ha hecho, ha acelerado el problema de alguna manera. Pero vamos al tema del hábito de consumo primero, porque creo que ahí está un poco, se resume lo que está pasando. Yo te uso el ejemplo de, no sé, en los años 80, si yo para llamarte tenía que, bueno, era desde una casa o un teléfono en línea, tú tenías que estar cerca de otro teléfono para atenderlo y te decía, bueno, te voy a buscar a las 11:30, había como, tenías que estar ahí porque no había un mensaje de texto, no había una llamada desde el celular, desde el carro. En algunos casos teníamos teléfonos CATV con un cable muy largo. Exacto, pero esa era la gente pudiente, ¿entiendes? Pero el punto que voy es que había como un mayor compromiso con el tiempo, con la puntualidad a la hora de hacer algo. Mira, los late shows, para explicarle un poco a la gente, eran a las 11:30, 11:35, justo después del noticiero de la noche, y a esa hora era. Incluso en los 70 ni siquiera creo que había manera de grabarlo. Pero permíteme agregar una cosa, no solamente era a las 11:30 de la noche, el formato era tan exitoso que las cadenas se jugaban una segunda edición, un segundo horario de otro programa que era el Late Late Show. Exactamente. A las 12:30, que fue donde nació Letterman en realidad. Sí. Aquí hicimos un episodio de Interno donde hablamos de la historia de los late shows y el origen eran los canales diciendo, mira, ya hay suficiente audiencia y las marcas de publicidad están pidiendo qué podemos hacer en las noches después del noticiero. Vamos a inventarnos algo. Era la marca, y las marcas estaban, ¿por qué? Bueno, porque ahí está la gente viendo. Era creo que la hora Coca-Cola fue el primer concepto que se lanzaron en un concepto de late show. Entonces te habla de que había un mercado y había un hábito de consumo de que, mira, va a haber, yo aquí tengo los números, cuando estaba
Carson, por ejemplo, estábamos hablando de 20 millones en una noche, si era una buena noche, 8 millones en promedio. Ahorita Colbert, que era el número 1, estaba en 2,5 millones. Imagínate. Entonces se ha perdido el hábito. Eso es lo que hacen unas muchachitas bailando en la playa en TikTok. Exactamente. Tal cual. O Joe Rogan. Yo te digo, si la historia hubiese sido que Spotify cancela a Joe Rogan porque Joe Rogan dijo algo de Trump, te digo, es 100% político, porque Spotify está haciendo demasiado dinero y es lo más exitoso, pero ves los números de Colbert, era el número 1 y es verdad, creo que es un poco... ¿sabes? Puedes verlo como que ser número 1 no quiere decir que estás haciendo dinero. Exacto. Correcto, sí. Puede ser que el que está perdiendo menos. Exactamente. Entonces, escuché un podcast que creo que lo explicaban bien, que Colbert, su relación con CBS era específicamente el Late Show. No, él no era imagen del que tú ves a Jimmy Fallon, hace otras cosas y hace el parade de no sé qué vaina, y el otro es un host de un game show, y tenían como un paquete donde hacen como un poquito más sensato y justifican el gasto. Pero con Colbert había como, mira, en teoría, y creo que Colbert lo admite en el... Pero yo te convierto en eso que tú acabas de decir, porque a mí me parece más bien insensato tomar a un conductor de un late night, respetando al pie de la letra lo que significa hacer un late night, y pensar que esa persona es capaz de hacer una lotería, es capaz de hacer un programa infantil y cualquier otra cosa. No, el conductor de un 100%. Late night debe ser una persona que tiene unas cualidades, ¿cómo se llama? Hasta arrogante, antitelevisión. Sí, es un rol... Claro, muy bien definido. Filosófico. Entonces, el que hace eso debería estar limitado a hacer eso. Pero el punto que voy es que estos son solo señales del problema económico que estaban generando los late shows, y era la manera de justificar le estaban sacando provecho por ningún otro lado. Claro. Entonces, en el caso para explicar, Colbert lo graban todavía, porque queda hasta mayo. Eso es otra conversación interesante en el Ed Sullivan Theater. Tenían un teatro que hicimos un episodio donde entrevistamos a uno de los guionistas de Colbert y él explica... Yo pensé que habíamos hecho un episodio todo el edificio lo tienen para ellos, oficinas, el teatro completo. Es un gasto importante. Estamos hablando de un show a las 11:30 de la noche que no es el prime time, es lo que viene después del prime time. Entonces, tú entiendes, bueno, sí, había una razón financiera, como dicen. Pero probablemente ese edificio sea, a CBS, lo que la Estatua de la Libertad sea a los Estados Unidos. Sí. Es una meca. Sí, totalmente. Es un ícono. Salir del Ed Sullivan Theater, que es el edificio donde tocaron los Beatles en América por primera vez en el show de Ed Sullivan, oye, por temas económicos, pero ¿y dónde estamos? En Zimbabue. O sea, aquí no hay alternativas, no hay otras formas. Y como tú bien decías, no hay replanteamientos del género para hacer un refrescamiento y un relanzamiento de lo que es un late night. Sí, yo jugando aquí abogado del diablo, o sea, como que entiendo perfectamente que se perdió la atención en la televisión y que lograr 20 millones de views simultáneos en vivo, hoy en día tienes que hacer un evento que sucede una vez al año, un Super Bowl. Y ni siquiera sé si esos son los números, capaz es más o menos. Sí, es lo que más. O sea, tú ves los rankings de Estados Unidos de televisión, de los primeros 30 y 30 son partidos de fútbol americano. Claro, y tiene sentido, pero el punto a lo que voy es que si no hubiese una tinta ahí política con todo esto, creo que se le hubiese encontrado una solución en redes y en otro formato y en un formato menos, 100%. Porque la atención a ese tipo de contenido sí existe. O sea, yo estoy seguro que ellos igual monetizan muy bien todo lo que postean en redes. Eso se habló y es un punto muy válido, que es que en el cálculo financiero de CBS está cuánto vendo en publicidad del show y cuánto me cuesta el show. Y no están contabilizando los views de YouTube que eso genera, todo el publicity que Colbert genera como marca. En todos los upfronts, tú que conoces el mundo de la televisión, a la hora de presentar CBS, la imagen principal era Colbert porque tiene una autoridad, ¿entiendes? Sí. Entonces eso, ahí sí te dice... ¿Por qué estás haciendo ahorita? Yo entiendo que el argumento es, mira, estoy perdiendo $40 millones. Nadie quiere perder $40 millones por nada. Pero esto también estaba pasando antes. O sea, yo creo que tenían una muy buena razón política para hacerlo y una muy buena excusa económica para justificarlo. Sí. Yo creo que con eso que tocas de decir estamos listos. ¿Vamos a comer? Vamos a comer. Pero fíjate lo que está pasando, por ejemplo. En Argentina, esta queridísima chica argentina que estuvo acá, que hace stand-up. Laila. Sí. Ajá, Laila. Sí. Laila Roth. Ajá, Laila Roth, a quien mandamos un abrazo y un cariño muy grande. Acaba de formar parte de un late night que trae de vuelta a Mario Pergolini, quien fuera el host principal y productor general ejecutivo de CQC.
Caiga quien caiga. Caiga quien caiga, para quienes no lo conocen, es un programa argentino que iba mucho en la onda del Daily Show y en consecuencia, pues mucho en la onda de Chatén TV, para los escuchas que tenemos en Venezuela. Y el programa, por lo que he leído en las redes, no ha calado. No ha calado en sus primeras 2 semanas, que también conocemos un poco la ansiedad y la inquietud de los medios porque las cosas funcionen de buenas a primeras, especialmente aquí en los Estados Unidos, pero en Argentina como que también le presta mucha atención a esto. Ahora, yo creo que hay, en la desesperación por ver desvanecer o descender un formato tan importante como el Morning Show, que lo es el Late Show, que nace como hermano gemelo, pero gemelísimo del Morning Show espejo, de NBC, exactamente, en su formato, con su escritorio y todo aquello. En esa desesperación por verlo descender, hay una violación al concepto original que podemos ver, en mi opinión, en el Tonight Show actual con, ¿cómo se llama este muchacho? Jimmy Fallon. Con Jimmy Fallon, donde se le ha aplicado juegos de TikTok y bailaditas y yo me rompo un huevo en la cabeza y jugamos a esto. Ha perdido, o sea, al tratar de hacerlo más comercial y hacerlo, segmentarlo, esto lo leyó, fíjate tú, hace muchos años con un escritor que trabajó con Letterman y uno de los escritores de los monólogos de Ellen DeGeneres en el Oscar, en unas reuniones en Los Ángeles. Okay. Y él me decía, ya David Letterman, está cansado. Y ese cansancio se vino reflejando en la pantalla del show. Mira, por lo menos durante 6 años. En 6 años tú decías, oye, ya esto no está saliendo como antes. Y yo recuerdo, en el aprendizaje que tuve yo directamente en mi observación diaria del show de Letterman, traído a Venezuela para mis proyectos, yo le decía a mis muchachos, o sea, uno tiene siempre que escribir el programa y concebir el episodio como si fuera el primero que está viendo una persona que a ti te interesa mucho que lo vea. Y con el cuidado de que pueda tal vez ser el último. O sea, en pocas palabras, estrena todas las noches algo que lleve todo tu esfuerzo. Lo mejor de ti, sí. Y entonces ahí eso se notaba, porque en una hora de televisión, si tú logras que la cosa más simple genere comentarios al día siguiente en la población que te está viendo, ese programa fue un éxito. Y yo creo que eso fue perdiéndose en el bla, bla, bla. Hubo como un reposo o hasta un poco de cansancio por parte de aquellos que llevaban largo tiempo haciendo lo que estaban haciendo. Entonces viene ahora Pergolini, además con un set insólito, o sea, de una calidad tremenda. El propio Buenafuente, también en España, ha retornado de un retiro relativo televisivo, cuando sabemos también que está haciendo un podcast de muchísimo éxito, ¿cómo se llama? Nada no sé, que hace Converto. Bueno, que todo... se me escapa el nombre. Bueno, en fin, el tema es que mientras está desapareciendo el formato aquí en los Estados Unidos, en otros países vemos que hay como, románticamente, hay como una oportunidad, una segunda oportunidad al género. Letterman se despide hace, qué sé yo, como 10, 11 años y dice, ya está. Y a los 3, 4 regresa por lo menos con un formato diferente de entrevistas en Netflix. El propio Jon Stewart, ya está, ya me fui, ya me voy. Y agarra y vuelve a tomar el timón del Daily Show. Entonces, digamos que el espacio está, probablemente el interés esté, pero hay como hay un manoseo del formato original que les ha traído problemas. Nadie sabe nada, es el podcast que estaba... Nadie sabe nada, exacto, de Buenafuente. Sí, bueno, y con Fallon es el perfecto ejemplo porque una de las cosas que tenía NBC era la hegemonía en ratings que le logró sobre todo Jay Leno, pero venía de Carson, y CBS y ABC nunca pudieron de alguna forma quitarle eso. Y porque Carson era más familiar. Y es cuando Fallon llega, sí. Él estaba en el top y lo fue perdiendo poco a poco. Ahorita está de tercero, ni siquiera está de segundo. Kimmel lo pasó. Ajá. Entonces yo creo que mucha gente también de su demográfico se fue por otros lados. Y ahí volvemos al tema de hábito de consumo. La gente incluso, si yo te pregunto a ti, si yo le pregunto al Chatén de los 80, ¿cómo veías tú Letterman o cómo te hubieses imaginado ver Letterman? Todas las noches a las 11:30,
clavado, Con un clavel, 100% seguro de que iba a estar ahí. Sí. ¿Cómo ves ahorita los late shows? Probablemente en tu la mañana, horario, cuando puedes. segmentados en los pedazos que te interesen, ya están disponibles por los pedazos que te interesan. Exactamente. Antes era un armario muy bien organizado, donde los rojos van, las medias van con las medias, esto a ti. O sea, quiero decir, tú querías buscar irreverencia, sabías que tenías que esperar hasta las 11:30 de la noche. Sí. Ahora, todo esto se le suma, y yo creo que dentro de todo tengo más esperanza en la transformación del Late Show en algo nuevo y que el formato sobreviva. Están los streamings, porque sigo pensando que el hábito de consumo de la gente en la noche quiere ver algo, quiere desconectarse. La gente sigue siendo esencialmente igual, ¿no? En cómo es como humano. Entonces creo que los late shows pueden sobrevivir. Es la crisis de la televisión y todo este tema que vamos a hablar ahorita, y de las plataformas vendiéndose entre ellos y buscando la manera de monetizar y entender dónde están las propiedades intelectuales que realmente le dan plata, que es una crisis colectiva. Sí. Nosotros que vivimos o trabajamos en el mundo de la televisión lo vemos a nuestro alrededor, como votan gente, desaparecen canales. Es como realmente una masacre, y yo creo que obviamente eso afecta a todo, no solo a los late shows, a los noticieros, al contenido original. Están viviendo ahorita básicamente de eventos en vivo, que volvemos, es deportes. Es que no solo eso, ahí, y no hemos entrado en tema, en la llaga todavía, pero en un mundo de redes sociales donde la gente se expresa con absoluta libertad, en algunos casos haciendo abuso y entonces viene la fake news y todo. O sea, hay una charlatanería cuasi legal en las redes sociales que, bueno, que lo permite todo. Sí. Eso versus un late night hoy día absolutamente controlado por la censura de un canal de televisión, es algo insípido. Sí. O sea, escuchar el monólogo, cuando los chistes ácidos, cuando los comentarios como son, están en las redes, dichos por personas, por civiles, ¿sabes?, de a pie, son más inteligentes y son más ácidos y más agudos que el monólogo del tipo que tú veías en televisión, algo está muy mal. Pero te argumento algo, o sea, fíjate que técnicamente las censuras de estos late shows están más reguladas por el gobierno. O sea, es como que no puedes decir algo que difame a alguien. ¿Me explico? No es, técnicamente, no era el canal políticamente censurando Capa y su Conatel. Claro, exactamente. Sí, se llama Federal Communications. Pero mi punto con esto es que yo, en cierto modo, sin la censura política que estamos implicando aquí con lo que está pasando con Colbert, yo aprecio ese control, ¿me explico? O sea, esa ética periodística de que tienes que decir la verdad y darle el ángulo para que sea entretenida, sí, y para que sea irreverente y decir la vaina que nadie quiere decir, pero que es verdad. Que en cierto modo en las redes se ha desvirtuado. Sí, tienes entretenimiento en banda, pero coño, el caso era que antes las redes, por decirlo de alguna manera, lo más extremo, lo más osado, eran los late shows. Claro. Ahí donde estaba el filo, de la conversación cultural. Pero era un filo cultural. Esa es una palabra muy clave, porque era real. Era de verdad, estamos discutiendo la realidad. Claro, lo que pasa es que el comentario, digamos, de alguien que en la calle te grita las cosas como las siente, llevándote por delante, metiéndote con tu abuela. O sea, todo eso, cuando tú agarras esa cosa espantosa, eléctrica, esa tormenta ese vómito de energía, de truenos y rayos, que a uno le indigna, ¿sabes? Cuando tú agarras todo eso y lo vas apretando con las regulaciones que puedas imaginar, todo eso va a pulir un diamante que depende de la lucidez y lo brillante del comediante y los escritores. Sí. Porque es ahí donde los late nights se hacían insólitos, cuando alguien te decía en televisión algo que estaba prohibidísimo decir, no porque fuera una falsedad, sino porque ibas a tocarle el culo a tropocientos poderosos, incluyendo al propio canal al que trabajabas, y lo dijiste con la navajita en la mano así, te la guardaste y la metiste acá. Entonces, esas camisitas de fuerza y todos esos límites, lo único que logran en la mesa de los escritores brillantes, claro, y realmente capacitados, es generar los mismos comentarios sobre los mismos temas, sin que tú sientas que te violaron, ¿sabes?, las libertades y tus derechos por todos lados. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, quiero volver al tema de también esto de, siento que si la analogía con animales es como ver un dinosaurio, ¿sabes? Sobre todo los canales de televisión y la manera como funcionaban antes. Mira, data que tengo aquí, que
Estaba en el Ed Sullivan Theater, que es un teatro en el medio de Manhattan, es lo que deben pagar ahí solo de impuestos y una locura. Un staff de 200 empleados, ¿sabes? Entonces, en Manhattan. Sí. Y bueno, el presupuesto... No, un momento, ya va. Yo cada que escucho estas cosas necesito desahogarme un poquito porque me recuerda a todos los proyectos anteriores del mismo tipo. O sea, ni tan tarde habrá tenido 8. Por eso. Claro. Y tú dices, incluso en el contexto americano ahorita como se están haciendo los shows y los podcasts y los TikTokers, dices, esto realmente es un dinosaurio. Esto tiene que cambiar. Ya no se necesitan 200 personas para hacer el show que estamos viendo de Colbert. Por eso una de las cosas, cuando uno llega acá a los Estados Unidos trabajando en la industria de la televisión, una de las cosas que más te sorprenden es cuando te dicen, no, el cable lo carga el señor que carga cables. Sí. Él no sirve café. El sindicato. El que sirve café no es el que mueve una luz. Entonces, por eso que en Venezuela siempre nos jactamos de ser que salimos unos tipos archipreparados porque aprendemos a hacer de todo. Toda verga. Aquí, dentro de esos 200, probablemente hayan 80 reemplazables. Sí, o más, sin duda. Sí. Total. Pero volvemos al tema de que creo que ahorita con la conversión de inteligencia artificial y todo lo que está pasando, tú dices, sí, esto es parte del cambio de que ya no se necesita esta cantidad de recursos para poder hacer un contenido relevante y de pinga. Y así es que muchos proyectos, podcast y vaina han tomado la delantera. Entonces, ahí estamos viendo algo. Yo no sé si me atrevería a decir que en un par de años cae Fallon y desaparece el otro, pero sí creo que los canales, más allá de el contenido que tienen, se están transformando aceleradamente en otras vainas. Entonces, ahí veremos qué va a pasar. Eso es necesario, por eso es que el cerebro, la cabeza también amoblada, y vuelva a Conan O'Brien, Conan en el desarrollo de una idea te suelta un trillón de cosas fantásticas que tú vas manejando en tu carro y estás estallado en risa. Sí. Y no hizo falta meter un elefante en el estudio, no hizo falta encender un helicóptero. O decir una grosería. Exacto, claro. O traer a Bono de YouTube cantando de edificio en edificio, ¿sabes? Sí. O sea, Letterman hacía una cosa maravillosa. Yo recuerdo que él en la azotea de Ed Sullivan agarraba y lanzaba cosas para ver cómo estallaban en el piso. Sí. O sea, y para hacer eso tú tenías que tener en aquel entonces la móvil, que si el cámara, que el otro, que tal, el tipo que rompe, a cerrar la calle de aquí a allá. Los permisos. Tal cual. Todo. Sí. De alguna forma creo que ver qué va a pasar con Kimmel y el otro, ya veremos, pero no... Sí. Definitivamente algo va a cambiar. Definitivamente algo pareciera que ya no va a ser lo mismo. Pero ahora que estás hablando de eso, y te lo comentaba antes de iniciar la grabación de este espacio de entretenimiento. De este programa. De que quitáramos las barras de colores. A mí me ha resultado interesante la forma en que los conductores de los programas de la competencia, porque es la competencia, han salido públicamente a través de sus programas en los distintos canales a apoyar a Colbert. Colbert. Entonces, y salto yo a Venezuela. Cuando en la Venezuela que yo tuve, y cuando nos sacaron a nosotros en el programa que tenemos en Televen, nadie tuvo esa generosidad para con nosotros, ¿sabes? Porque además no se estilaba. Nosotros vivimos una Venezuela de Radio Caracas y Venevisión. Sí quiero decir algo. O sea, fíjate que no me acuerdo quién dijo esa vaina, pero es el clásico como que fueron por los judíos y yo no dije nada porque tal fue y después no había nadie para que fuese por mí. Sí, ¿Me explico? Claro. Obviamente tú sí, porque me consta, siempre las ibas cantando cada cerrada, cada vaina de Conatel, cada rollo, lo usabas tu plataforma para decirlo, pero irónicamente también quisiera pensar que de quienes hubiesen dicho algo, capaz para el momento en el que te tocó a ti finalmente ya no quedaba nadie. ¿Me explico? Bueno, mira, cuando Globovisión... ¡Oh, no! ¡Mamá huevo, tú! Estoy pensando en ti. ¡Franklin Birwes! Y Franklin en su casa. ¡Mierda! ¿Y yo qué hice? Mira, Globovisión, cuando Globovisión cambió de mano, y nos dimos cuenta de en qué clases de manos cayó. Y empezaron a salir periodistas, los periodistas, bueno, respetables del canal, que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando allí. Yo apenas supe de eso, le pedí los permisos al canal porque había que hacerlo, era una movida delicada, para llevarlos a todos al programa que teníamos en Televen, en Chatén TV. Claro. Y ellos tomaron ese espacio. Entonces yo inicié el programa y de pronto estaba Carla Angola con Roland Carreño haciendo un avance de noticias. Estaba Nitu Pérez Osuna sentada en la otra esquina.
a todos los que estaban afuera, los integré en ese episodio. Ese tipo de solidaridad también envió un mensaje al poder diciéndoles, mira, aquí nos vamos a transformar en otra cosa, pero vamos a hacer lo imposible por rescatar la libre expresión, que al final pues uno de los sustentos de la democracia. Que creo que es lo que está pasando acá, que dentro de todo hay como una etapa distinta, creo yo, de todo lo que está pasando, donde todavía no hay tanto temor en hablar y decir lo que piensa, y por eso han salido tanta gente a apoyar a Colbert. Creo que también es porque se ha politizado, como obviamente está, o sea, como es, pues no es un invento, y entonces mucha gente se está montando por ahí. Que esa es la conversación. ¿En qué programa fue que salieron todos juntos? Que lo vi recién. En Colbert. Fue en Colbert que lo hicieron. Colbert vuelve a grabar el lunes, o sea, el lunes después de la noticia, o sea, que fue el lunes de esta semana. Y él hace su monólogo, que creo que dentro de todo hablemos de eso, un poquito de las reacciones, porque yo vi a Colbert, vi a Jon Stewart también, he estado leyendo artículos, y primero puedo decir que Colbert se nota que está afectado. O sea, esto a cualquier persona, ¿a ti qué te pasó? Esto es un golpe muy duro para tu vida, tu visión, tu ego, un montón de vainas que él cuenta en el monólogo que durante el fin de semana fue que le cayó la locha, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hace su material, está en internet, lo pueden ir a ver, pero una de las cosas que él de alguna forma admite que lo de, mira, si es por razones financieras y estábamos perdiendo eso que salió por ahí, que son los 40, 50 millones de dólares, está bien, él como no peleó eso, pero el timing de todo lo demás y la manera como sucedieron las cosas es bastante sospechoso. Sí. Y esa es la parte que obviamente ahorita podemos entrar a hablar un poquito más de detalle, pero antes de entrar en eso, antes de entrar en la parte política, quiero terminar de cerrar el capítulo de Colbert y la cancelación y el hecho de que CBS decide anunciar el fin no solo de Colbert, sino de la franquicia, o sea, que es un golpe. Básicamente está diciendo que tenemos un hueco a las 11:30 hasta las 12, hasta las 1 de la mañana. Lo que en Venevisión es Arma Mortal. Exacto. Tenemos y de ahí de alguna forma ya revelan la falta de planificación y como esto fue una decisión de negocios más que de visión estratégica empresarial. Y no solo eso, sino que vamos a arrancar esta mata de raíz y que no le nazca, ¿sabes? Un hermanito o un primito ahí. Exacto. O sea, ellos están haciendo, eso tiene un nombre, ¿cómo se llama? Cuando erradicas una enfermedad. Sí, cauterizándola. Sí, o sea, aquí no va a haber este formato, con esta libre expresión y esta forma, más nunca, se acabó. Se acabó, exactamente. Que era algo que te quería añadir, y es que al menos Colbert ha tenido la oportunidad, y la va a seguir teniendo hasta mayo del 2026, de expresarse a través de esa pantalla. Ahora, ¿por qué crees que CBS está dejando que eso suceda? ¿No era más fácil simplemente...? Porque, no era parte porque del el descaro sería mayor. O sea, si tú agarras, como me han hecho a mí, o sea, mi salida de Televen fue maquillado, listo para entrar a grabar. ¿Cuáles fueron las razones financieras que te dieron a ti para cancelar? Que el programa nuestro generaba demasiado dinero. Sí, que no tenían gente suficiente para contar el dinero. Que no lograban, un problema, Luis. Sí, no lograban acuñar ya no había bóvedas. Se nos acabaron las bóvedas, Luis. Eladio Lara, que estaba en Eladio nunca superó que yo tuviera más sintonía que él en Televento. O sea, que es un muy rencoroso. Sí. Pero yo ni siquiera tuve la oportunidad de despedirme. No la tuve. O sea, a mí me dijeron, se acabó el programa. A las 5, todos vestidos así, y se acabó. No hubo despedida. Yo tenía programa de radio. Claro. Entonces, mi despedida la hice en el programa de radio. Sí. Colbert todavía ha tenido la oportunidad de hablar con cierta libertad, porque entiendo, él ha tratado de ser muy noble en su trato con CBS. Él es un caballero. Sí, sí lo es. Más allá de la... Pero no quiere pasar por blandengue. Sí. No, porque si hay algo que valoramos en Colbert es su inteligencia y lo sagaz que es. Y por eso está ganando, dentro de lo que puede estar perdiendo la franja horario. Pero él tuvo la oportunidad. Mira, uno de los momentos, una de las cosas que tiene este formato que yo amo profundamente son las cumbres, esos picos emocionales con que acompañan al colectivo. ¿Cómo qué? Como cuando derrumbaron las Torres Gemelas. Claro. O sea, uno estaba pendiente de qué iba a decir Letterman sobre eso, en qué tono. A mí siempre me ha parecido súper valioso cuando un comediante habla en serio. O sea, las palabras de un comediante en tono serio, en tono, ¿sabes?, reflexivo,
Oye, a mí me Pesan llegan, más, sí. me llegan tremendamente. ¿no? Sí. O el propio Letterman, cuando lo acusaron de acoso sexual en CBS. Un día que el tipo dijo, ¿sabes qué? Yo voy a enfrentar esto hablándole al país. Sí. Y se tiró unos 20, 30 minutos de su programa sentado en el escritorio, admitiendo y diciendo bueno, que no iba a dejar que exacto, y siguiendo adelante, extorsionaran. reconociendo además. Entonces, Colbert, volviendo al tema de Colbert ha tenido y seguirá teniendo de acá hasta mayo todas estas noches. Primero, para no ahogarnos en el tema y hacer que uno termine diciendo, coño, porque que se termine de ir, Dios mío santo, ¿hasta cuándo vamos a hablar de esto? Pero sí, haciendo uso, el uso además ya con una caducidad, con una fecha de esto se acabó, de un espacio de libertad, esperamos con mucha inteligencia. Sí. Yo ojalá llegue hasta mayo. A veces pienso que justamente las tensiones van a seguir subiendo hasta que llegue un momento que le digan vamos a negociar tu salida y ya, y le hagan lo que te hicieron a ti. Que te dieron un dineral, ¿no? Sí. Sí. Bueno, es para la época. Sí. Yo lo cambié todo en Twinkie. Sí. Ok. Sí. Y fíjate tú, después desapareció el Twinkie. ¿Y a quién se lo pidieron? A papá. Todavía tienes unos guardados. Toda esa cantina de colegio. Con tu papá. De alguna forma creo que, o sea, yo, y esto ya es como una opinión muy personal, yo le había perdido aprecio al hecho de Colbert, pues sentía que estaba muy... el humor era bastante fácil, solo para un lado, no tenía este tino que tiene Jon Stewart, y creo que mucho era, bueno, es que ya no es el Colbert Report, ya no es Comedy Central, esto es CBS, tiene que portarse un poco mejor, había muchas de esas cosas, pero creo que ahorita es una oportunidad de que muestre el filo que él, o sea, yo lo digo aquí, lo he repetido muchas veces, The Colbert Report es el mejor show de sátira política que se ha hecho. Seguro. En la historia. O sea, Sí. esa vaina es... Y ahorita hay muchos rumores de que eso puede ser una de las... Y yo que bueno, sabes que no soy un muy gran fan de regreso. que la gente regrese a sus vainas, pero sabes que bienvenido. O sea, Ajá. sería, además en esta época... Si tiene la misma talla creativa. Claro, sí, tiene la misma claro. talla en esta época y Sí. bueno, y lo que pasa es que Comedy Central también es de Paramount. Entonces estamos jodidos, estamos todos jodidos. Wow, es cierto. Sí. Mira, ya para cerrar y entrar en la partecita de Patreon, dentro de las reacciones está hablando un poquito de esa gente que uno espera a ver qué va a decir, que de alguna forma es el norte filosófico del movimiento cultural, qué sé yo. Para mí era... Quiero ver a Colbert, pero déjame ver qué dice Jon Stewart, que ahorita está todos los lunes. Ajá. Y fue muy interesante porque Jon Stewart, incluso lo estábamos conversando en el chat del Chihuire, ¿verdad? ¿Qué tema va a tocar? Porque está esta vaina obvia con el pedo de Colbert, pero también está explotando este tema de Epstein con Trump y de alguna forma tú puedes argumentar que uno es la cortina de humo del otro, ¿no? De que de uno, entonces creo que muy sabiamente... Jon Stewart arranca y le dedica la mitad del show, arranca con lo de Epstein. Sí. Con todo. Claro. Y después cierra con el tema de Colbert. Y la tesis de ellos es que es político. ¿Sabes? Que esto definitivamente, la decisión al final, aunque es una decisión de negocios, y sí es verdad, los canales de televisión privados tienen el derecho de poner y sacar y poner quien les dé la gana, eso no está en discusión, Ajá. pero esto no fue solo un tema financiero. Esta es la tesis que plantea Jon Stewart, la que de alguna forma tú lees entre líneas que hizo Colbert. Entonces, bueno, hablemos de ese pedo político, que quiero poner a la gente un poco en contexto, Ajá. pero vamos a hacerlo en Yo el voy a Patreon. estar. Ah, sí, claro, no, tú Ok. estás aquí. Es que No, porque quiero que te sueltes. No, quiero es que te sueltes. si no estoy, yo lo busco. ¿Cuánto es? Esa es la del Patreon. No, pero esa ya tú estás. Yo voy a estar. Sí, tú estás. No, vale. Todo está bueno. ¿Ah? Sí, va a estar. Mira, saltando para el otro lado, ya para ir directo a eso. Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.